Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, buenos días, profesor. Bien, ¿se escucha claro? ¿Se escucha claro, estudiantes? Sí se escucha, profesor. Bien, entonces ya vamos a utilizar otro audio. Estoy probando otro audio, ¿sí? Buenos días, buenos días. Estoy probando otro audio porque ahorita estoy en clases con quinto de primaria y como que no se escuchaba bien, se cortó el audio. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Bien, entonces está claro, ¿no, jóvenes? ¿Se escucha bien? Ya. Bien, entonces si se me escucha bien, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, ya que tenemos una horita, ¿listo? No olviden poner en su nombre de usuario sus nombres y apellidos completos, ¿ya? Su nombre de usuario debe figurar sus nombres y apellidos completos para que pueda registrar la asistencia, ¿ya? El estudiante Iñaki, por favor, nombres y apellidos completos en tu nombre de usuario, al igual que Tiago Chicata, tus nombres y apellidos completos, por favor. ¿Listo? Bien. Modifiquen, por favor, nombres y apellidos completos, ¿ya, chicos? ¿Listo? Bien, podemos comenzar entonces. Bien, comparto mi pantalla, niños. Bueno, niños no, ya son adolescentes, ¿no? Sí, secundaria. Bien, el tema que trataremos es etimología. Primer tema de razonamiento verbal. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado sobre este tema anteriormente, jóvenes? A ver, levanten la mano. No, yo no. Si desean participar, levantan la mano en Zoom, ¿ya? La opción levantar la mano. ¿Listo? Entonces, ¿este tema lo conocen o es nuevo? Es nuevo en su formación. Es nuevo, ok. Entonces, este tema es el primer tema que se debe tratar en razonamiento verbal. A ver, Aldair, ¿desea participar? Aldair. No solo levante la mano para decirle que este es para mí un nuevo tema. Ok, muy bien, Aldair. Ya, correcto. Entonces, la etimología es una disciplina, ¿sí? Tiene que ver con la lingüística y estudia el origen de las palabras. Les pregunto a ustedes, ¿de dónde creen que se origina el idioma castellano? ¿Alguien podría tener una idea de dónde se origina el idioma castellano? El idioma que hablamos nosotros. A ver. De las antiguas personas que hablaban así antes y ahora que ya no están aquí, ya no están en otro. Claro, ¿no? Tiene idea su compañero, de sus antiguos, nuestros antepasados, ¿no? Que ya nos han dejado como herencia su lengua, ¿no? Y tiene bastante razón, ¿sí? Tiene bastante razón su compañero Santiago Zúñiga, ¿no? Bien, Santiago, ¿ya? Además, yo les puedo agregar un dato. ¿Ustedes sabían que el idioma castellano se origina de los romanos y los griegos? ¿Sabían ello? No. Ya, entonces, No. ahí vamos agregando un nuevo dato, ¿ya? Iñaki, por favor, tu nombre de usuario ponlo, nombre y apellido completo para que pueda registrar la asistencia, el Zoom, ¿ya? Ya, entonces chicos, los romanos, ¿En dónde, profe, lo pongo? haz clic en la opción participantes y buscas tu nombre. Luego haces clic en tu nombre y buscas la opción renombrar. Ahí vas a poder cambiar tus datos. Bien, los griegos hablaban en lengua griega. Su mismo nombre lo dice. Los romanos hablaban en latín. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la lengua de los romanos? Repito, es el latín. ¿De acuerdo? Cuando los romanos se apoderaron de la mayor parte del continente europeo, porque Roma, todo lo que es hoy en día Europa, antes la mayor parte de este continente estaba habitado por romanos. ¿Recuerdan las películas, por ejemplo, donde aparecen guerreros romanos, sí? Eh, y son muy fuertes, ¿no? ¿Cómo se visten? Sí, así más o menos es su vestimenta. Aquí tengo una imagen.
¿Ven esa imagen? ¿Cuáles son romanos? ¿Quiénes me dicen? ¿De qué color están los romanos? Profesor, el Lo que color tienen de espadas, lo que tienen espadas, eso es los lo que que tienen son. espadas y los que están de café. Es correcto. Medio café tiene su traje. Ah, sí, y se distinguen por ese casco que tienen, ¿no? Por ese tipo de casco Sí, se profe. distinguen los guerreros Sí, romanos. profesor. Estos guerreros, para que aumente un poquito de su cultura, los romanos vencieron a los griegos, ¿de acuerdo? Vencieron a los griegos y se apoderaron de sus costumbres, de su cultura, de todas sus pertenencias. Invadieron Grecia, los romanos. O sea, la cultura griega termina con la invasión de estos romanos. ¿Ya? Y cuando los romanos ingresaron a Grecia, perdón, Grecia no, no es Grecia aún, cuando ingresaban a las tierras griegas, pudieron descubrir que los griegos eran personas muy cultas, tenían bastante arte, bastante lenguaje, bastante cultura, bastantes disciplinas en su haber. Entonces los romanos lo que hicieron es tomar ese conocimiento y apoderarse de ello. Entonces los romanos han copiado muchas costumbres, tradiciones y conocimientos griegos, porque los griegos eran unos personajes muy sabios, ¿sí? Y también muy aferrado a lo que es las disciplinas físicas. Por eso es que la educación física, el curso de educación física, también les agrego, chicos, nace de la cultura griega, ¿de acuerdo? Los griegos, más que todos los espartanos, ¿han oído hablar de los espartanos? Los espartanos Sí, eran, sí, los espartanos eran un grupo de guerreros, ¿ya? Que tenían que tener una condición física excelente. Incluso, gobernar. claro, para que sean grandes gobernantes y guerreros, tenían que ser buenos deportistas, ¿sí? Los Solamente espartanos. conquistaban. Por eso es que los espartanos se les conoce en la historia como los guerreros más fuertes, ¿ya? A nivel mundial, los espartanos. Por eso nace la película 300, no sé si han visto esa película, ¿sí? Sí, profesor, sí la vi. Ah, Yo donde, también. donde se dice, Trato de Igual. claro, la historia, gobernar claro, pueblos. muy bien, muy bien. La historia nos dice que 300 espartanos se apoderaron, pues, pudieron hacerle frente a los guerreros persas, ¿sí? Entonces, por eso los griegos y los romanos son culturas clásicas, son culturas muy conocidas, porque de estas dos culturas nacen muchas costumbres que hay en el mundo, muchas costumbres y tradiciones. Incluso los conocimientos que tenemos hoy en día es gracias a ellos, y más que todo a los griegos, que fueron la fuente del conocimiento también. Hay una ciudad griega que se llama Atenas, ¿sí? Los atenienses, ¿sí? Este pueblo Atenas, que es un pueblo griego, nos han traído todo el conocimiento que hoy en día tenemos. Gracias a ellos conocemos mucho sobre matemáticas, sobre lengua, sobre artes, ¿sí? Y todas las ciencias que prevalecen hasta hoy en día, ¿sí? Hasta la actualidad. Pero no, hablándoles ya un poquito de este tema, gracias a ellos surge este conocimiento también de las lenguas, ¿sí? Y la etimología estudia el origen de las palabras del idioma castellano en este caso, ¿sí? ¿De dónde nacen las palabras del idioma castellano? Pues nacen del griego y del latín. El griego era hablado por los griegos y el latín era hablado por los romanos. Entonces nosotros tenemos esa herencia cultural, ¿de acuerdo? El idioma castellano ha nacido del griego y del latín, ¿ya? Por eso es que acá en la definición dice, estudia la verdadera significación de las palabras, o sea, su origen, ¿sí? Mediante el conocimiento de su origen, estructura, transformaciones y cambios. Nuestro idioma castellano, jóvenes, ha ido sufriendo muchos cambios, ¿sí? A un inicio no se llamaba castellano, se llamaba latín, y también se le decía latín vulgar. De ahí nace el idioma castellano. Aquí hay algo más que agregar. ¿Ustedes sabían que tanto el inglés, el portugués, el francés, el italiano, incluso el alemán, todas estas lenguas son lenguas hermanas? Son lenguas hermanas con el castellano. ¿Saben por qué? Porque todas tienen algo en común. Nacen del latín. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas lenguas nacen del latín, ¿de acuerdo, chicos? Por eso se dice lenguas hermanas. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, en cuanto a nosotros, nuestro idioma castellano, proviene esta palabra etimología. La palabra etimología, ¿de dónde proviene? De estas dos voces griegas que tenemos aquí, que estoy sombreando en pantalla.
La primera voz es etimo. ¿Qué significa etimo? Ahora alguien puede leer. ¿Qué significa etimo? Yo, profesor. Léanlo, vamos. Levanten la mano en Zoom para poder leer el espacio, ¿ya? Y así de esta manera trabajamos en orden. Chocano Salinas. A ver, lee esa parte. ¿Qué significa etimo? Etimología. Sentido verdadero, original, ¿Ya? ¿Y logos? Logos. tratado, y estudio. estudio. profesor. Correcto. ¿Ya? Entonces, etimología significa eso. Miren, etimología proviene de las voces griegas etimo y logos. Por eso se llama etimología. Pero si nosotros lo decimos en griego, sería de la siguiente manera. Etimólogos. Ya no diríamos como en el castellano etimología, sino diríamos etimólogos. ¿Sí? En griego sería de esa manera. Entonces, ¿qué significa etimológicamente etimología? O sea, ¿cuál es el origen de esa palabra? Es el tratado o estudio del sentido verdadero u original de las palabras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la etimología estudia el origen de las palabras. Entonces, si te preguntan por ahí, ¿cuál es la ciencia que estudia el origen de las palabras? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Etimología, ¿sí? La etimología estudia el origen de las palabras, ¿sí? Y no solo del idioma castellano, de los otros idiomas que acabo de mencionar también, del inglés, francés, ¿sí? Italiano, etcétera. Las palabras del idioma castellano, chicos, por eso es que constan de raíces griegas y latinas, ¿de acuerdo? Las palabras del idioma castellano constan de raíces griegas y latinas, o sea, proceden de raíces griegas y latinas. Por ejemplo, acá tenemos una palabra griega, que es psicología, ¿sí? Psicología, si la dividimos, ¿sí? Si dividimos esta palabra, está formada por dos términos griegos. El primer término es este, el que tenemos acá, psico, ¿de acuerdo? El término psico, acá lo tenemos, ¿ya? Y en segundo lugar tenemos logía, ¿ya? Le he dividido, la he segmentado la palabra y está formada por dos términos griegos, psico y logía. ¿Qué significa psico? Conducta, ¿ya? También significa alma, ¿de acuerdo? Conducta o alma. Psico significa conducta o alma. Y logía, ¿qué significa? Estudio o tratado. ¿Listo? Entonces, si unimos a la palabra psicología, ¿qué significa? Tiene dos significados. El primero sería estudio o tratado de la conducta. Entonces, ¿qué estudia la psicología, jóvenes? Estudia la conducta, ¿sí? Y si unimos con alma con estudio o tratado, ¿qué significará psicología también? Estudio o tratado del alma. O sea, la psicología también inicialmente estudiaba el alma, pero hoy en día ya ha avanzado tanto esta ciencia que estudia la conducta. ¿La conducta de quiénes? De todo ser vivo, del ser humano, o también estudia la conducta de los animales incluso, ¿sí? Porque existe la psicología para animales también, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con etimología. La etimología estudia el origen de las palabras. Y en este caso hemos dado un ejemplo, cómo se ha formado la palabra psicología. ¿Listo, chicos? Bien, para ver si estamos entendiendo, voy a plantear dos preguntas y los participantes pueden ganarse sus puntos. ¿Listo? Voy anotando aquí. Primera pregunta. ¿Sí? ¿Qué estudia la etimología? Levante la mano en Zoom quien desea participar. Christopher. La etimología estudia el origen de las palabras. Ok, su compañero tiene 2 puntos. Bien, muy bien, Christopher. Mamani Pancopia Alonso. Rafael. A ver. Planteo la segunda pregunta. ¿Listo? Pregunto, ¿sí? ¿En cuántos términos se divide la palabra etimología? ¿En cuántas voces griegas? ¿Y cuáles son? Levante la mano. Ya. A ver, Alonso. Repito la pregunta. ¿En cuántas voces griegas se divide la palabra etimología y cuáles son?
2 puntos para el estudiante que responde. Tiago, No lo escuché muy bien qué era, profesor. Es que escuché medio. El etimo y el otro es logos. correcto. Etimo y logos. Muy bien, tiene 2 puntos, compañero Tiago. ¿Sí? Entonces, Christopher ya tiene 2 puntos, Tiago también tiene 2 puntos. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué lenguas procede el idioma castellano? Levante la mano. ¿Qué era, profesor? Romanos y griegos. Sí, pero no sé. tiene- Romanos y griegos. Claro, claro. ¿Está seguro? Ahí, Profesor, para ser más preciso. A ver, Chura disculpe, Rodríguez. profesor. Chura Rodríguez. Profesor, yo estoy levantando la mano. A ver, por favor, tenemos que levantar la mano en Zoom para participar. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe. Soy mamá de Cándice. Sí, buenos días. Buenos días, profesor. Disculpe que le interrumpa ahí en los estudios. Profesor, ¿sabe usted? Ha pasado un incidente acá. Me lo han roto el cable del internet. Ah, chispas. Se ha ido, está sin línea ahorita. Sí, mi hija trabaja con el laptop y ahorita como tengo megas nomás ya se me va a pagar. Ya, señora, no se preocupe, no se preocupe. De todas Ya, maneras, le voy a... compartiendo. De todas maneras, el tema lo voy a compartir en el grupo para que puedan estudiarlo. Ya, hágame ese favor, porque voy a llamar para que me lo arreglen. Ya, sí, no se preocupe, esta clase también está siendo grabada y yo comparto el video para que puedan repasar también el tema. Ya, muchas gracias, profesor. Ya, señora. Que tenga buen día. ¿Cuál era la pregunta, profesor? ¿Cuál era la pregunta? Ya, le pedí que participe a un estudiante que era Chura Rodríguez. Chura Rodríguez está presente. Chura Rodríguez levantó la mano hace un momento. Ángeles. La pregunta era, ¿de qué lenguas proviene el idioma castellano? A ver, ¿cuál es? Ángeles responde, Ángeles. ¿De qué lenguas procede el idioma castellano o proviene? ¿Ya? ¿De qué lenguas? Eran 2. ¿De qué lengua procede el castellano? ¿Tiene la respuesta, Ángeles? De los griegos, profesor. Ya, mencionaste uno. ¿Qué más? Español. No. Yo, profesor, yo. A ver, Araníbar. Profesor, yo. A ver. Araníbar, por favor, solamente levanten la mano en Zoom y yo voy a indicar quién participa para que no se mezclen los micros, ¿ya? Para que no se sature, ¿ya? Araníbar Talavera, María Dulce. De latín, el idioma español. ¿El idioma castellano procede del español? No. De latín y Del latín y del griego, correcto. Muy bien, su compañera tiene 2 puntos. Bien. Yo dije. Entonces presten atención si quieren ganarse su puntaje, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora con la siguiente explicación. Las palabras que les digo, chicos, proceden del latín y del griego, el idioma castellano, ¿ya? Estas palabras tienen ciertos elementos y se van a formar ya a partir de ciertos elementos, ¿sí? Tales como afijos. Tenemos que saber que una palabra está compuesta por afijos, ¿ya? Y también por raíces, ¿sí? Todas las palabras en el idioma castellano, chicos, tienen su raíz. Por ejemplo, aquí voy a escribir una palabra, ¿ya? Y ustedes me dicen cuál creen que es su raíz, ¿ya? Levantando siempre la mano en Zoom los que desean participar. Voy a escribir la palabra campo, ¿ya? Luego voy a escribir la palabra campesina. Luego escribo la palabra campestre. Luego escribo la palabra acampar. ¿Listo? Pregunto, a ver si ustedes son jóvenes inteligentes, observadores. A ver, levanten la mano, díganme, ¿cuál creen que es la raíz que tienen estas palabras? ¿Cuál será la raíz? Chura Rodríguez, Ángeles.
Chura Rodríguez. A ver, escribe en el chat, por favor. Escribe en el chat, porque te escucho bajo. Ángeles, escribe en el chat de Zoom. Y me indicas cuál es la raíz. Ahí está. Entonces, vean todos, chicos, la raíz es camp. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Muy bien, Ángeles. Sí, estamos, ya tiene 2 participaciones. Entonces, todas esas palabras que acabamos de ejemplificar aquí tienen una raíz, es camp. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahí demuestro que toda palabra tiene su raíz. Pero a nosotros en comunicación, para hablar un poquito más académicamente, más técnicamente, a la raíz le vamos a llamar lexema. ¿Cómo se va a llamar? Lexema. Y si no se escucha bien, les voy a escribir Lexema, en el chat. profesor. ¿Sí? Lexema. ¿Qué es un lexema? Es la raíz de una palabra. ¿Sí? Entonces ya tenemos una primera idea que el lexema es una raíz. ¿Sí? Es la raíz de una palabra. Todas las palabras tienen una raíz. ¿Sí? Otro ejemplo aquí voy a escribir y les demuestro que todas las palabras, una vez más, tienen una raíz. ¿Sí? Voy a escribir entonces aquí otro término. ¿Sí? Acá debajo. Acá. A ver, está un poquito que no quiere, y aquí está, ya. Ya no voy a escribir campo, ahora voy a escribir el término pan. Luego voy a escribir panadería. Luego panadero. ¿Sí? Luego, nada más. Ya. ¿Cuál es la raíz de esa palabra? Yo, profesor. Es, a ver, menciónalo. Yo, profesor, yo. ¿Ya? Escríbenlo en el chat. Pan, correcto. Una vez entonces, Iñaki ha escrito pan. Muy bien, Iñaki. Entonces, una vez más demostramos que pan, en este caso, es la raíz de estas palabras. ¿Listo? Bien, chicos. Además, las palabras no solamente están formadas por raíces o letsemas, ¿sí? Vayan catando lo que estoy explicando porque voy a preguntar siempre, ¿ya? El raíz o letsema es lo mismo, ¿sí o no? El letsema es la raíz de una palabra. También las palabras están formadas por afijos, como pueden ver aquí en color rojo en la pantalla. ¿Ya? Las palabras están formadas por afijos. ¿Ya, chicos? ¿Qué es un afijo? Un afijo es una partícula. Por ejemplo, yo puedo escribir acá diferentes afijos, diferentes partículas, así vamos a llamarles, ¿sí? Vamos a decirle partículas. Voy a escribir afijos en pantalla, ¿ya? Acá arriba voy a escribir unos cuantos afijos. Existen un montón de afijos. Por ejemplo, el afijo pre, el afijo anti, el afijo hito, el afijo aso, el afijo, incluso el afijo ar, ¿sí? Etcétera, ¿ya? Etcétera, etcétera. Ya unos cuantos he mencionado ahí en pantalla. A esto me refiero cuando digo que son partículas de palabras, ¿sí? ¿Ya? Estos afijos tienen una particularidad. Cuando están así solos, como los ven en pantalla, por ejemplo, pre está solo. Cuando pre está solo no tiene ningún significado completo. O mejor dicho, puedo decir que su significado es incompleto, porque pre significa antes, ¿de acuerdo? Anti significa en contra de. Hito es un diminutivo. Por ejemplo, yo puedo decir carrito, ¿ya? Y estoy diciendo que ese carro es pequeñito, ¿no? Hito, diminutivo. Aso tiene que ver con un golpe. Por ejemplo, yo digo manazo, golpe con la mano, ¿no? ¿Ya? Y también tiene que ver con algo que se da con violencia, con fuerza. Por ejemplo, balazo. Cuando una bala sale, ¿no? Balazo, yo digo. Entonces, todos estas partículas que vemos acá, estos afijos, por sí solos su significado es incompleto, ¿sí? ¿Y qué necesitan entonces para tener un significado completo? Necesitan lo siguiente, unirse, ¿sí? Tienen que unirse a una palabra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, unan pre a una palabra que ustedes conozcan del idioma castellano. ¿A qué lo pueden unir pre? ¿A qué palabra pueden unir? A ver, levanten la mano. Levanten la mano en Zoom para darles el paso. Profesor, yo. A ver, todos quieren participar. Entonces, con pre,
Unan pre a diferentes palabras en su chat, en el chat. A ver, escríbanme en el chat y yo voy viendo. En el chat escriban. Unan pre a diferentes palabras. A ver. Ahí estás. Prenombre, muy bien. Preliminar, correcto. Predominar, excelente. Hay un montón, ¿no? Pregunta, prenatal, ¿sí? Ahora, con el afijo anti. A ver, anti. Escriban también en el chat. Anti, con antidominar, ya, antidominio, ¿sí? Con anti, a ver, antivirus, correcto. Antiaéreo, antisocial. Bien, ahora con hito. Esto sería al final de la palabra. Hito, agreguen a una palabra hito al final. Palito, correcto. Éxito, ya, bien, bien. Cuadernito, ya. Carrito, correcto, ¿no? Ahora agreguen aso al final de una palabra. Aso. No, al final tiene que ir aso, con Z, con Z. Manazo, palazo, patazo, plumazo, mazo, ya podría ser, ya, ok. Listo. Ahora, bueno, el más complicado son los inter, pero ahorita ya se han dado cuenta, ¿ya? Todos ustedes lo que están haciendo, chicos, en este momento ya, suficiente. Lo que están haciendo en este momento es formar palabras. ¿En base a qué? A las raíces les están agregando afijos, ¿de acuerdo? Entonces estamos formando palabras, uniendo la raíz de la palabra más un afijo en este caso. Entonces, ¿qué son los afijos? Son partículas que se unen a las raíces o a otras nuevas palabras para formar una nueva, ¿sí? Entonces, se une a una palabra para formar una nueva. Eso hace un afijo, ¿de acuerdo? El afijo se une a una palabra para formar una nueva. Por ejemplo, si yo digo simplemente normal, le agrego el afijo a, ya que sería anormal, ¿verdad? Y les pregunto, ¿ya? Para esto necesito que levanten la mano en Zoom, ¿ya? Les pregunto, ¿es lo mismo normal que anormal? Levanten la mano en Zoom. A ver, ¿qué dice María? ¿En qué se diferencia normal de anormal? ¿Qué son? Normal, que una cosa no tiene cosas raras, y anormal, que tiene cosas raras. Ya, sí. Entonces, ¿sus significados son iguales o son opuestos? Christopher, ¿qué dices? A ver. Chilbermans. Son opuestos. Opuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que es un afijo. Muy bien, Christopher. Entonces, como ustedes pueden apreciar, los afijos cumplen esa función. Se unen a una palabra, formando una nueva y cambiando su significado. ¿Listo? Y los vamos a clasificar en 3 tipos de afijos. Vean la barra de color morado, que está aquí en pantalla. La barra horizontal de color morado. ¿Qué dice? Prefijos, interfijos y sufijos. ¿Listo? ¿Qué son los prefijos? Los prefijos, presten ahí bastante atención para que no se confundan. Los prefijos son un tipo de afijos que se unen a la palabra antes, ¿sí? A la palabra se unen antes. Por ejemplo, miren los ejemplos que dice compartir. Com se ha unido a partir, ¿verdad? Des se ha unido a ubicar. ¿Se ha unido antes o se ha unido después? ¿Qué dice? Antes. Entonces, si se une antes... Antes, profesor. Ok, muy bien. Bien. Si se une antes, entonces es prefijo, ¿de acuerdo? Y ahí simplemente es cuestión de razonar un poco. ¿El sufijo se unirá antes o se unirá después? Los sufijos. Después, profesor. Después. Bien. El sufijo se une después, ¿ya? ¿Y el interfijo en dónde estará? ¿Antes, después o en medio? En el medio, profesor. En el medio. Ya. Los más difíciles de acá de manejar son los interfijos porque están en medio. Y para formar una palabra utilizando un interfijo es un poquito más complicado.
Pero no nos vamos a hacer muchos problemas y vamos a poner un ejemplo para demostrarlo. Miren este ejemplo. Polvareda. ¿Ya? En esta palabra polvareda, ¿saben qué significa polvareda? Yo, profesor. No. ¿Ya? Polvareda tiene que ver con polvo, cuando pasas, digamos, por un lugar donde hay bastante polvo, ¿ya? A eso se refiere polvareda. ¿Listo? Ya. Esta palabra, miren, la vamos a descomponer abajo. Vamos a descomponer polvareda y vamos a hallar su interfijo, ¿de acuerdo? La voy a descomponer entonces la palabra polvareda. Primera parte que descompondría su raíz. Vamos a sacar la raíz de polvareda. La raíz de polvareda es polvo, ¿sí? Esa es la raíz, ¿de acuerdo? El interfijo sería ar, lo vamos a poner con mayúsculas, ¿ya? Y eda sería el sufijo, ¿ya? Listo, entonces ahí está el interfijo, está en medio. ¿Con qué finalidad se utiliza un interfijo? Con la finalidad de formar nueva palabra. ¿Qué pasa si yo borro lo que es ar? ¿Qué diría? Polveda. Polveda. Sí, pero esa palabra no existe, ¿de acuerdo? Entonces, necesariamente tengo que aplicar acá este interfijo. Pólvora, pólvora. ¿Ya? Entonces, el interfijo es muy necesario para formar la palabra, ¿sí? Siempre va a estar en medio de esta palabra. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a profundizar en el tema de interfijos más adelante. Aún no, porque nos vamos a confundir. ¿Listo? Estamos aprendiendo, estamos entrando al tema. ¿Ya? Pero tengan ahorita la idea bien clara de que el prefijo está antes de esa palabra y el sufijo está después. El interfijo está en medio. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Entonces, las palabras se forman utilizando estos elementos. ¿Qué elementos utilizo para formar una palabra? Lo voy a escribir en el chat. Los elementos que yo debo utilizar para formar una palabra hasta entonces son los siguientes. Debo utilizar en primer lugar una raíz, ¿sí? Entonces, en primer lugar, para formar una nueva palabra, tengo que utilizar primero una raíz. ¿Con qué otro nombre se le conocía a la raíz? ¿Recuerda? Lexema. Lexema, primer elemento. ¿Listo? Segundo elemento que necesito para formar una palabra es un afijo, ¿sí? Necesito de afijo o afijos, ¿no? Porque una palabra puede tener más de un afijo. ¿Ya, chicos? A esos afijos les vamos a conocer como, ya, voy a escribir nuevamente el 2. Al afijo, chicos, para que vayan aprendiendo, ¿sí? Se le conoce como morfema, ¿sí? ¿Con qué otro nombre se conoce al afijo? Morfema. Como morfema, profesor. Morfema, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ir aprendiendo para entrar a lo que es Morfema. lingüística, ¿ya? Su compañera dice, se equivocó en polvadera, puso usted polvareda. Lo correcto es polvareda, ¿de acuerdo, chicos? Polvadera es incorrecto. ¿Ya? María, polvadera es incorrecto. Lo correcto es decir polvareda, ¿ya? Solo aclarando para que podamos también ir aprendiendo. Ya, muchachos, entonces ya tenemos, aquí estamos aprendiendo algo. ¿Cómo se forma una palabra? Si yo te pregunto, tú me dices, profesor, una palabra se forma utilizando dos elementos. ¿Cuáles son? La raíz o el lexema y los afijos. Afijos. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no se olviden de esos términos. ¿Ya? Esta clase está siendo grabada y vamos a poder repetirla si nos olvidamos algo, ¿ya? La pueden volver a ver. Miren, acá hay varios ejemplos, ¿ya? De cómo se han formado palabras. ¿Ya? Y acá ya nos vamos a las partes de la palabra. Ya no nos concentremos en las partes de la palabra. Ahora nos concentramos en qué significa algunas voces griegas y latinas. Por ejemplo, tenemos la voz griega aero. ¿Qué significa aero? Ahí dice, ¿no? Significa aire, ¿sí? Y ahí da dos ejemplos. Por eso el ejemplo aéreo y también el ejemplo aeronave. Entonces, así analizando el significado. ¿Qué será una aeronave, muchachos? A ver, levanten la mano en Zoom. Quisiera que me expliquen. ¿Qué será una aeronave? Según lo que significa aquí en pantalla. A ver, ¿quién podría decirme? Levante la mano en Zoom. Aldair Flores Quispe. Hay algunos alumnos que están permaneciendo con la mano levantada. Por favor, bajen la mano para
poder saber si están participando o no, ¿ya? Vuelven a levantarla, ya. Aldair, vamos. Aeronave, ¿qué significará entonces? ¿Un avión, profesor? Ya, tiene que ver con un avión. Una nave, profe. Ya, una nave que se traslada ¿por dónde? Por el Espacio. Pregunto, fuera de esta pantalla, pregunto, ¿qué significará entonces la palabra aerolito? Más o menos, ¿qué significará? A ver, aerolito. Christopher Chilpa Almanza. Vamos, participe. Donde hay harta aeronave. Ok, ya. Yo les voy a plagiar un poquito, les voy a pasar el plagio. Lito significa piedra. Entonces, ¿qué significa aerolito? Levanten la mano. Piedra voladora. Ahí está, piedra voladora, ha hecho su compañero Rafael. Y tiene razón. Un aerolito es una piedra que está por los aires. ¿De acuerdo? A ver, Fernando, ¿qué dice? Fernando Chocano. Bueno, ¿ya? Entonces, eso significa, de ahí vamos descifrando lo que significa cada palabra, ¿no? Miren ahora, vamos al siguiente término. Vamos a la letra B. Varos, ¿qué significa varos? Significa peso, ¿de acuerdo? Varos significa peso. Entonces, ¿qué significará barómetro? Varo, peso, metro, medida, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve un barómetro, jóvenes? A ver, díganme, ¿para qué sirve un barómetro? Levante la mano. Para medir el peso. ¿Ya? Para medir, el peso. Para medir el peso. ¿Y saben cuál es el peso en nuestro medio ambiente? Este es un dato extra, ¿ya? El peso de nuestro medio ambiente viene a ser presión, ¿ya? Tiene que ver con la presión. Por ejemplo, si tú vas a la costa, la presión, el peso es más fuerte, ¿sí? Y si vas a una parte alta, ¿sí? Ahí es menor, ¿de acuerdo? Es menos pesado, menos se siente la presión, ¿ya? Por eso cuando vamos a la sierra, por ejemplo, sentimos que se nos va el aire a veces porque no estamos acostumbrados a tan poca presión. En cambio, cuando vamos a la costa, el aire es más, ¿ya? Hay mayor humedad aparte y sentimos ahí que hay menor presión, ¿sí? Mayor presión, perdón, ¿sí? Pues, barómetro es un instrumento que mide la presión, o sea, el peso. ¿De acuerdo? Les pregunto ahora, y de paso les ayudo aquí. Participan, ¿ya? Isóbaro. Iso significa igual, y baro ya saben que significa peso. Entonces, ¿qué significará isóbaro? Levanten la mano. Chocano, Salinas. Ok, en todo caso, Zúñiga Feria, Santiago. Es el que revisa el peso, o cómo se llama, o revisa cómo está, o si está algo para que le quiten más. Ya. Yo estaba aquí adelantando que iso significa igual y baro ya sabemos que significa peso. Entonces, ¿qué significa isóbaro? Espinosa, Xiomara. Xiomara, ¿qué significa entonces? Igual peso. Igual peso. Así de simple. Igual peso. ¿De acuerdo, chicos? Y así es como los lingüistas, los investigadores van formando nuevas palabras en base a raíces griegas y latinas, ¿ya, muchachos? Bien, se está acabando el tiempo. Vamos a continuar ya la próxima clase, chicos, ¿ya? Entramos a la hora de recreo. Continuamos la próxima clase con este tema y pasamos a las actividades. ¿Ya, chicos? Bien, cuídense. Hasta la próxima clase, jóvenes. Próxima clase, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Próxima clase. Hasta luego, profesor.